delito de disidente político. Puede ser un disidente, un delincuente común que haya matado a un guardia frontera, se haya robado una embarcación y haya llegado a las costas. Ya es un disidente político que escapa del régimen comunista de Fidel Castro. O sea, ese ha sido el barraje informativo con relación al tema migratorio. La comunidad cubana en Estados Unidos no nació con la revolución. Mucho antes, desde el siglo XIX, ya había una gran comunidad cubana en Estados Unidos. Como país pobre, un potencial migratorio siempre en Estados Unidos. Y con la revolución este tema migratorio tiene, o sea, le dan ese carácter, una manipulación siempre del tema. Hay 4 grandes oleadas migratorias en Cuba. Triunfa la revolución y emigran en esos primeros días de enero del 59 toda la élite burguesa, los ricos y mega ricos que estaban muy comprometidos con la dictadura de Batista. Batista es un dictador tan famoso, tristemente famoso como Somoza o como Pinochet, aunque hay quien defienda a Pinochet. No sé si va a quedar que nos va a hacer toda la propuesta, pero si no, si quiere tomamos un café. Yo no tengo mucho tiempo, porque nosotros... ¿Usted da otra vuelta ahora? Sí, ahora tenemos otra vuelta, ese es el problema. Unos minuticos aquí. Sí. Y entonces, esas son las condiciones, ¿no? Del año 89 hacia acá, ya en la segunda mitad de los 80 comienzan toda una serie de procesos en Europa del Este, ¿no? Digamos el Sindicato de Solidaridad en Polonia y toda otra serie de procesos que empujaban a un cambio o a un regreso de esos países al capitalismo. También se sabe por la historia que después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, los norteamericanos desembarcan en Normandía, en Francia. Los norteamericanos esperaron todo el tiempo y con toda calma. En el territorio norteamericano no cayó una sola bomba cuando la Unión Soviética fue barrida completamente por las órdenes nazis. Los Estados Unidos esperaron y 11 meses antes del final de la guerra desembarcan en Normandía. Ya era muy claro que si ellos no desembarcaban, los rusos llegaban a Portugal. Claro. Y por tanto dijeron, desembarcar, ¿no? Para también, digamos, defender la democracia, etcétera, desembarcan en Normandía y avanzan los norteamericanos sobre Alemania. Y llegan los rusos y topan. Los norteamericanos dicen, de aquí para acá capitalismo. Y los rusos dicen, bueno, entonces de aquí para acá es socialismo. Usted sabe que eso fue así. Y hubo países como Checoslovaquia que repitieron las elecciones 5 veces hasta que salió el candidato comunista. Fue, ya esas cosas están más claras, fue impuesto ahí, ¿no? No tenía el Partido Comunista gran arraigo en Checoslovaquia, ni en Rumanía, ni en Yugoslavia. Tenía mucho más arraigo los partidos comunistas de Italia. En España era mucho más fuerte el Partido Comunista, en Francia eran muy fuertes los partidos comunistas, pero no en Europa del Este. Sin embargo, como los rusos llegaron hasta ahí, dijeron, de aquí para atrás esto es socialismo. Y después todos los fenómenos estos como la primavera de Praga en el año 66, creo que fue, que los checos tratan de hacer especie de un cambio, invadieron Checoslovaquia con los tanques del Pacto de Varsovia. Toda esa historia. O sea, Cuba tiene... ¿Y cómo empieza la historia con Chávez? A partir de... Bueno, con Chávez... 2002. Hay un historiador, Eusebio Leal, hombre bastante famoso aquí en Cuba y bueno, en el mundo es conocido, Eusebio Leal, es el historiador de La Habana. Y se iba a inaugurar una estatua de Simón Bolívar en La Habana Vieja. Fidel, que toda la vida ha sido un lector incansable, pero además que día por día, él lo dijo varias veces en entrevistas, él se leía más de 600 páginas de cables internacionales. Él había estado muy al tanto de ese hombre, de Hugo Chávez, de su lucha, de su encarcelamiento, etcétera, etcétera. Y el historiador, este cubano de La Habana, es el historiador de La Habana Vieja. Sí. Va a Venezuela a invitar a un grupo de personalidades de Venezuela a que vinieran a la inauguración de la estatua de Simón Bolívar en La Habana. Y Fidel le dice, trata de localizar a Hugo Chávez. Hugo Chávez no era nadie, vaya, era un luchador. Era un hombre que había estado preso, había salido recientemente de la cárcel y Fidel lo invita a venir a la inauguración de esa estatua. Pero cuando Chávez llega a Cuba, en el avión ese que llega con su ayudante, en el aeropuerto, Chávez mismo lo confiesa en entrevista, por la ventanilla del avión ven, el ayudante él le dice, él era teniente coronel, le dice teniente coronel, ahí debajo está Fidel Castro. Y Chávez le dice, bueno, Fidel Castro, no sé qué ahora, cuando baja del avión, Fidel estaba esperando a Hugo Chávez. O sea, él no sabía. Chávez mismo, no lo sabía. Chávez mismo confiesa que cuando él se para en la escalería del avión, ya de ahí en adelante le empezó a ser un personaje.
mundial. Porque Fidel lo recibió y estuvo 6 días con él. No era nadie Chávez. Lo acompañó por todo el país, lo llevó a la Universidad de La Habana. Bueno, hicieron todo un recorrido y nace esa relación y esa amistad. Chávez no era todavía ni candidato ni nada por el estilo. Después Chávez en su lucha política. Chávez nos ayuda a ustedes a abastecerse de combustible, como Sí. no se podemos llamarlo petróleo directamente, Sí. y a cambio Fidel que le da educación y salud. Fidel, Chávez, por lo menos en las entrevistas que yo he visto, dice que Fidel jamás mencionó la palabra petróleo en esos encuentros iniciales que ellos tienen. Fidel le brinda toda la solidaridad. O sea, el encuentro con Fidel le da a Chávez ya un renombre. Cuando Chávez regresa a Venezuela, él dice, yo comienzo a ser un personaje ya. Cuando él regresa a Venezuela. Chávez sale presidente. Y ellos tenían la idea de crear una nueva asociación, algo que fuera realmente, o sea, que canalizara todos los esfuerzos estos latinoamericanos por una verdadera independencia, etcétera, etcétera. Y en ese camino comienzan a enlazarse los países. Es el proyecto del ALBA. Los dos primeros países que integran el ALBA, Cuba y Venezuela. ¿No? Y establecen una relación de complementariedad. ¿No? Ustedes saben que en el mundo rige única y exclusivamente el dinero. Bueno, Cuba no tiene grandes recursos minerales, Cuba no tiene recursos financieros tampoco. Cuba tiene un gigantesco capital humano. O sea, Cuba podía asistir a Venezuela, por ejemplo, en todo el desarrollo del deporte, en el desarrollo de la agricultura, como ingenieros agrónomos, en el desarrollo de la educación, del arte. Y es lo que ofrece Cuba, ¿no? Después, por propia iniciativa de Chávez, vienen todos estos procesos de intercambio de combustible, Petrocaribe y todo lo demás que generó Chávez, que era también un hombre altamente generoso. Y comienza entonces vamos a decir, a profundizarse esa relación. Venezuela es el primer socio comercial de Cuba, ya hace unos cuantos años, pero esencialmente por el tema petróleo. Pesa mucho la factura petrolera, no sé si se dice correctamente. Sí, correcto. O sea, el tema petróleo pesa mucho en esa relación. Aparte de su divisa que hay que tener. Y esa relación, ya le digo, estos mismos principios, o con estos mismos principios se van sumando otros países, ya con gobiernos de izquierda, digamos Evo Morales, Nicaragua, que ya tiene una larga trayectoria de lucha también, pueblo nicaragüense, Ecuador después, y se va gestando todo este movimiento del ALBA, que Chávez después, con todo su empuje, viene UNASUR, bueno, todo eso que fue... Empezaron a Evo de Santa Cruceña, de Santa Cruz de la Sierra, casi la tumba, ¿no? sí, todos estos procesos... En el 2005 lo del Alcarajo. El Alca. Sí, exactamente. Mar del Plata. Hubo que enfrentar ese tema de él. Nosotros vivimos aquí muy intensamente, o sea, vamos a decir, lo que seguimos el proceso, que son muchos cubanos siempre escucharon a Fidel sus largos discursos o más cortos. Fidel siempre daba una amplísima panorámica de todos los fenómenos que estaban sucediendo, ¿no? Como gran orador, y se escuchaba su discurso. Exactamente. Y él, bueno, hay un techo del Che. Sí, hay uno del Che y hay otro de McNamara. ¿Así? Robert McNamara, que era ministro de defensa cuando la crisis de los misiles, que ese es otro episodio interesantísimo. La crisis de los misiles del año 62. Otro episodio tremendamente. Y ya le digo, así va surgiendo todo este... Recuérdeme su nombre. Joel Almeida. Cortita, porque sé que se nos va. Hágame un pantallazo de cómo maneja su pibe, porque eso es muy interesante para nosotros los que Mi hijo. tenemos. Exacto. Bueno, yo tengo un hijo de 23. Pero cómo lo maneja desde el punto de vista del razonamiento a partir de la experiencia suya y de lo que él viene viviendo, Sí, que los pibes sí, hoy deciden las cosas de una manera más pragmática y no tan como palabras suyas, esa fue. Exactamente. Este, El hijo mío, el hijo mayor mío, nació en el año 92. 92 es uno de los 18, años posiblemente 28, más difíciles. 33 años. Tiene 23. Él tiene 23. Por eso, 23 años. 23 años. Está en la universidad. Claro. Está estudiando inglés alemán, ya está en 4º año. O sea, a pesar de haber nacido en el año 92, hoy por hoy mide 1,86. O sea, cuando la madre y yo nos privábamos de todo,
siempre le dimos a él lo mejorcito que había, ¿no? Sin malcriarlo, pero bueno, estaba en ese proceso de crecimiento. Ya nosotros no íbamos a crecer más. Entonces se crió en eso, o sea, sus primeros años son en esa década del 90, que había una gran efervescencia aquí en Cuba revolucionaria. O sea, era una época también de mucha confrontación, de grandes marchas, de grandes manifestaciones de apoyo a la revolución. Por ejemplo, la marcha de las antorchas que se hace todos los años en Cuba el 28 de enero, que es la fecha del natalicio de José Martí, que está considerado el apóstol de la independencia de Cuba. Realmente un pensador tremendo también. Digamos que en la historia de Cuba, con respeto a todas las opiniones, para mi opinión, mi modesta opinión, han habido dos gigantes, Martí y Fidel, ¿no? Dos etapas diferentes y dos momentos diferentes. No sé si vendrá otro de esa talla. No creo que sea tan fácil. Y en esa época él fue creciendo, ya está en la universidad. Hoy por hoy en este mundo cada vez más interconectado,